Hola, soy Felipe Aro del curso de Ingeniería Web de la Universidad de las Américas. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer una aplicación sencilla en CodeIgniter 3 relacionando dos tablas de una base de datos. Bueno, comencemos. Primero, algo muy importante de este framework es que tiene una documentación muy detallada en este caso. Entonces nosotros podemos entrar directamente a la página de CodeIgniter, aplastar aquí en documentación y aplastamos. En este caso estamos trabajando con CodeIgniter 3. Entonces aquí entramos a documentación y vamos a encontrar una gran variedad de artículos que nos van a funcionar para poder hacer nuestro proyecto o lo que necesitemos. En este caso, algo necesario para poder correrlo en nuestra máquina, en nuestra computadora, es tener SAMP. Una vez instalado SAMP, el servidor, que bueno, esta parte de instalación y configuración les voy a dejar en un tutorial aparte, un link a un video aparte, y de igual manera todo el tema de cómo podemos instalar y cómo podemos utilizar CodeIgniter desde cero. Este es un canal de una persona que explica, o sea, bueno, se ve muy bien todo lo que hace. Entonces voy a dejarles igual el enlace a estos videos, que puede servir bastante para comenzar con el tema de CodeIgniter. Y después, eh, cuando ya entiendas la estructura, creo que va a ser un poco más fácil que puedas trabajar igual con este framework. Y después, y es lo que vamos a utilizar ahora, es cuando ya sepamos cómo funciona la estructura de este framework, que es un MVC, es decir, modelo vista controlador, que separa las tres partes y a la final la relaciona. Y lo que hace esto es generarnos todo el código para no tener ningún inconveniente. Entonces lo que vamos a hacer, o bueno, lo que necesitamos es nuestra base de datos. En este caso, este es el modelo que vamos a realizar. Vamos a hacer una relación entre dos tablas, entre materias y profesores. Entonces lo único que vamos a hacer es que un profesor tenga asignada una o varias materias. Y que me salga obviamente con un join, que ya lo vamos a ver, el nombre del profesor en la tabla materias. Y bueno, la aplicación más o menos, o bueno, va a funcionar de esta manera. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un profesor. Y ya vemos aquí que me sale o sea, ya me sale el listado. En este caso hice unas pruebas antes, por eso me sale el ID como 3. Está configurado como autoincremental. Y después voy a vincularlo a una materia. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es poner la materia. Aquí me van a aparecer los IDs. Esto también se puede cambiar para que no me salga el ID, sino el nombre del profesor. Aquí esto es por la generación del CRUD, que no me sale bien profesores. Y bueno, eso también se puede corregir. Entonces, el nombre de la materia, por ejemplo, yo que sé, pongamos materia 1. El día de la materia va a ser el martes. La hora de inicio van a ser las 7 de la noche y se va a acabar a las 8 de la noche. Entonces, después, ¿qué hace aquí? Ya me relaciona la materia con el nombre del profesor, con la materia, el día, y bueno, que esto acabamos de registrar. Lo importante es esto, que ya me relaciona y obtengo ya su nombre y ya vinculada a esta tabla. Vamos a ver cómo lo podemos realizar. Entonces, bueno, vamos en orden. Bueno, yo te aconsejo que si recién estás comenzando, veas un tutorial de cómo, de los que te voy a dejar en la descripción del video, de cómo hacer un CRUD, por ejemplo, este CodeIgniter CRUD. Igual utilizando Bootstrap, que es el mismo framework que estamos utilizando en el ejemplo de acá. Entonces, bueno, en este caso, si ya viste, ya sabes, ya tienes una idea más o menos, es una buena herramienta, CodeIgniter. Lo único que hay que hacer es registrarnos. En este caso, bueno, ya iniciar sesión. Y yo ya subí la base de datos que creé, en este caso que es esta de acá. Y para hacerlo, bueno, se genera la base de datos y vamos aquí en Export. En esta parte de Export, aquí yo selecciono SQL, no cambiamos nada más y ponemos Go. Entonces aquí como yo ya la tenía descargada, me sale otra vez como 1. Cuando yo estoy aquí, lo único que tengo que hacer es subir el script. Y lo que va a hacer es igual generar. Entonces ya me genera igual las tablas y ya tengo materias y profesores. Y lo único que tengo que hacer es ir ahora en Table Options, voy a poner en materias, por ejemplo. Entonces aquí yo veo, me da básicamente la estructura, entonces me da más configuraciones, me da la configuración del CRUD. Entonces me dice cuál es la forma singular, es materia. El plural es materias. El nombre del controlador de la clase va a ser materia. El modelo va a ser materia model, que en este caso puede ser materias model.
El de la carpeta deberíamos poner materias. Agregar, editar, index y delete. Estas son las opciones del CRUD. Create, read, update, delete. Entonces, en este caso le vamos a dejar que sí. Y tengo una entidad, un icono, que bueno, en este caso no. También puedo habilitar la paginación, es decir, para que me muestre o sea, me muestre páginas en el momento de listar los elementos. Me muestra los campos, me muestra lo que voy a poner aquí. El nombre de la materia, que en este caso va a ser un textbox. Esto también el día va a ser un textbox. Todos van a ser textbox que nosotros vamos a tener que llenar. Y lo más importante, aquí abajo tengo configurar una asociación. Entonces, en este caso, tenemos seleccionar la tabla con la que la columna va a ser asociada, que es la del ID del profesor, y ya me lo reconoce como que si fuera la única asociación que puedo tener. Entonces se va a asociar con la tabla de profesores y con la columna ID profesor, y voy a guardar los cambios. Una vez que ya haga esto, voy a la siguiente. Bueno, aquí también puedo corregir el tema que me salía antes de profesores. Por ejemplo, la manera singular es profesor o profesore, la plural es profesores, el controller lo voy a dejar como profesores, igual aquí profesores model, view profesores y todas las opciones del CRUD. Y perfecto, esto solo va a ser un textbox y bueno, continue to naming and options. Ok, entonces en este caso, aquí tengo las opciones del proyecto. Entonces el tema, vamos a ponerle que sea Bootstrap. El controlador, ese es uno por defecto. El base URL, aquí tenemos que dejar http, dos puntos. Vamos a poner localhost y vamos a poner la carpeta, por ejemplo, prueba, Codeigniter. ¿Qué más? El nombre de la base de datos. Esto es súper importante. El nombre de la base de datos tiene que ser el mismo que está aquí. En este caso se llama CIExamp. Entonces voy a poner CIExamp. DB hostname. Esta está en localhost. El DB username es root. Y no tiene password. Entonces, bueno, aquí como ya tenía uno creado antes, o sea, bueno, como subí el archivo así, ya me pone el project name como entre paréntesis 1, pero bueno, no es necesario. Y ya, eso sería todo. Entonces, en este caso, lo único que pongo es get code. Y me dice que ya puedo descargar todos los archivos en un zip. Entonces, lo que voy a hacer es aquí descargar el Bootstrap. Y me da un .zip. Entonces, si lo abrimos, esto ya tiene toda la estructura del proyecto. Si nosotros descargamos Codeigniter desde la página, si descargo desde aquí, y obviamente en este caso Codeigniter 3, que es el que estamos utilizando, la estructura debería ser la misma en primera instancia, o sea, es muy parecida. Este probablemente tenga un poco más de cosas, por lo que ya es un proyecto, digamos, con información, ya tiene una estructura. En este caso, aquí el Codeigniter que me acabo de descargar tiene lo mismo. O sea, tengo aplicaciones, system, tiene los mismos documentos. Lo único que no tiene es el readme y el editor config. De ahí todos los datos son iguales. O sea, si yo instalo esto en mi SAMP, voy a tener una instancia nueva de Codeigniter. En este caso, como yo ya acabo de configurarle a mi CRUD con la base de datos, me van a salir estos datos. Entonces lo que voy a hacer es descomprimir esto en la carpeta de mi SAMP en htdocs. Entonces yo le había puesto, ya no me acuerdo cómo le puse, pruebas ahí. Entonces, para que esto funcione sin problema, mi carpeta se tiene que llamar de la misma manera como le configuré al base URL. Entonces, aquí voy a poner igual pruebas ahí. Aquí adentro voy a descomprimir todos los datos de mi zip que me acabamos de descargar. Chévere, entonces ya se descargó, se descomprimió todo esto. Y la manera de entrar es apuntando al localhost y a la carpeta que acabamos de crear. Entonces ya, aquí me dice que tengo que navegar al controlador apropiado y a la acción para abrir la función asociada con el código generado. Entonces, bueno, en este caso vamos a abrir en Visual Studio Code, vamos a abrir una carpeta en htdocs
pruebas ahí. Entonces aquí nos van a abrir, nos va a presentar todos los archivos que tenemos. Todo se encuentra dentro de aplicación. Y bueno, uno de lo principal, lo más importante es revisar bien el tema de configuración, que en este caso, si configuramos bien desde la página, no deberíamos tener problemas. Y ya que se abra esto, es una buena señal. Si no nos abriera esto, probablemente exista algún error con el base URL o cualquier otra configuración. Entonces, en este caso, por ejemplo, el config. Entonces, aquí está el base URL que nosotros configuramos y se llama pruebas ahí. Entonces, si esto fuera diferente, probablemente nos diera algunos problemas. Y también la base de datos. Si nosotros no estamos bien conectados, y aquí, bueno, nos da toda la configuración de la base de datos, ahí fuera en realidad un problema. Pero bueno, en este caso esperemos que todo esté bien. Y si no, ya vemos. Pero bueno, en este caso ya está todo configurado. Esto es lo primero que se tiene que hacer cuando se descarga Codeinator desde cero. Que todo eso se explica igual en el tutorial que les voy a dejar en la descripción del video. Y ya. Entonces, en este caso vamos a controladores. Aquí yo tengo 3 controladores. Tengo dashboard, materia y profesores. En este caso vamos a ver que tiene dashboard. Entonces aquí en ProSci vamos a ir a dashboard. Y en dashboard veamos si quiere mandarme el index, aunque debería mandarme solo. No funciona. Aquí que me dice return view dashboard, this view layouts. Entonces en views, dashboard, please, esto es lo que dice. Entonces ok, en la vista dashboard tengo esto, tengo lo que me sale en el mensaje. O sea, si yo aquí cambiara este mensaje, entonces me va a salir eso. Chévere, entonces ahora vamos a ver qué tenemos en materia y qué tenemos en profesores. En este caso en materia igual tenemos estas funciones. Entonces yo tengo la función index, tengo la función add, edit, remove o delete, que son las opciones del CRUD. Entonces igual, apuntando ahora ya no al controlador dashboard, sino a mi controlador materia, y dirigiéndome a index, obviamente como ya me aparecen datos porque en la base de datos ya existe información. Por eso, como utilizamos la misma base de datos, en materias ya tengo una materia creada. Por eso es lo que me sale ahí. Pero aquí lo que hay que hacer es esto precisamente. Y aquí en el ID del profesor no me aparece el nombre, sino que me sale su nombre, su número. Y eso es lo que necesitamos cambiar. Igual aquí yo puedo editar este campo y también lo puedo eliminar. Y lo mismo en profesores. Entonces aquí tengo lo mismo, tengo el ID del profesor, y que es el que ya existía en la base de datos. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos, en el tema de la materia. Y ya puse mal porque es materias. Perdón, borré la URL. Ya. Ok, entonces lo que vamos a hacer es cambiar esto. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es modificar el tema de la llamada a la base de datos. Lo que vamos a hacer es juntar precisamente estas dos tablas. Entonces no quiero que me salga aquí el ID, sino quiero que me haga un join para que me presente el nombre. Entonces toda esta información está, por ejemplo, igual. Bueno, si yo quisiera cambiar esto, no quiero que me salga el ID del profesor. Todo esto está en views y aquí está ordenado todo por carpetas. Entonces esto tengo que cambiar y este no es el proyecto. Es este de aquí. Entonces aquí en views tengo, por ejemplo, materias y profesores, que son las vistas que están aquí. En este caso estamos en el index de materias. Entonces me voy a materias y veo el index. Entonces aquí tengo mis campos. En este caso tengo el ID del profesor, nombre del profesor y actions en profesores. Y en materias, en el index tengo el ID del material, el ID del profesor y todos los otros campos. En este caso yo aquí quiero que me salga el nombre del profesor. Entonces ya me cambió. Me sale el nombre del profesor. Igual si quieres que salga un espacio, se lo puede realizar. Y ya, entonces todo lo que yo modifique en la vista es lo que se va a cambiar precisamente en lo que yo veo, en mi HTML en este caso. Todo esto es un HTML y PHP obviamente.
Ok, entonces, en este caso, lo que yo necesito es dirigirme hacia donde esto está obteniendo datos. Toda la información, en este caso, como estamos separando las tres partes del modelo, la vista y el controlador, esta información viene desde el controlador en primera instancia. Entonces vamos a ir al controlador, al tema de materias, y voy a ir a la función index. Entonces aquí me dice que tengo una variable data con materias, y me está diciendo que le está llamando a materias model, que debe estar en models. Models, aquí tengo materias model, y está llamando al método getAllMaterias. Ok, entonces este precisamente es el que tenemos que cambiar para que la información aquí se cambie también precisamente. Y aparte, aquí está mandando la información en un vector. Y igual si yo necesito ver qué es lo que están mandando, perdón, puedo utilizar la función printr y pongo mi variable. En este caso voy a poner data y tengo que poner el método exit. Entonces si yo actualizo esto me manda lo que tengo. Entonces tengo mi array, es un array, tengo materias, y aquí obviamente también es un array, y me manda la información de las materias, y lo que está mandando en la vista es el index de las materias, de este caso del controlador. Ok, entonces bueno, eso es en caso de que necesiten ver qué está enviando a una variable y no saben si es que no funciona o por alguna cosa. Ok, entonces tengo que dirigirme aquí al modelo. Entonces dentro de materias model, lo que voy a ver es el método getAllMaterias precisamente. Entonces aquí, ¿qué está haciendo? Entonces está yendo a la base de datos y está obteniendo todos los datos que existen en la tabla materias. Entonces obviamente en mi tabla de materias no existe otra cosa que el ID de mi profesor. O sea, no existe el nombre del profesor. Lo que yo necesito es hacer un join. Entonces eso es lo bueno también de CodeIgniter, porque precisamente yo me voy a la ayuda, y si necesito buscar algo rápido, aquí arriba pongo join. Entonces aquí me dice, esto es un query builder. Por lo general lo que se realiza con consultas o con el tema con la base de datos es un query builder. Entonces aquí ya me señalo, ya me lleva hasta donde está el join. Entonces me da los parámetros que yo necesito y la estructura básicamente. Entonces de DB lo que necesitamos hacer es un select. Entonces de igual manera podemos buscar aquí un select. Entonces me dice this DB select y necesito seleccionar igual, o sea, como un script. Entonces bueno, esto está mal. Select, y en este caso lo que yo quiero es seleccionar todas las materias, pero adicionalmente también necesito el nombre del profesor, que es el mismo nombre que está en mi tabla de profesores, nombre profesor. Entonces pongo de la misma manera, del mismo nombre, punto y coma, y hago lo mismo, pero ahora le digo de qué tablas necesito seleccionar esta información. Entonces necesito seleccionar de materias, haz M, por lo que le acabo de poner aquí arriba. Se pudiera poner materias directamente también. Y ahora pongo el join. Entonces necesito hacer un join con la tabla profesores. Igual le pongo P por lo que pusimos P aquí arriba. Y necesitamos que me obtenga la información donde el ID del profesor en la materia sea igual al ID del profesor que tengo en la tabla de profesores. Entonces, aquí me va a hacer un join cuando el ID del profesor de la tabla de materias sea el mismo ID de la tabla de profesores. Y bueno, en este caso aquí estaba ordenando la información de manera descendente, entonces puedo ponerle exactamente igual. Entonces thisDB igual de la misma manera. Order by. Ponemos aquí por qué parámetro queremos arreglar la información o ordenar la información, y de manera descendente. Y eso es todo lo que tendríamos que hacer. Entonces vamos a probar. ¿Dónde estoy? Ok, entonces aquí todavía no nos sale
porque esta variable, precisamente en mi vista de materias en el index, es ID profesor. Entonces yo ya no quiero el ID del profesor, quiero el nombre del profesor. Entonces si yo cambio esto, ya me va a presentar el nombre de mi profesor. Entonces de esta manera es como nosotros podemos hacer un join y presentar la información. Algo bueno de este framework es también que detalla los errores de manera muy clara. Entonces, por ejemplo, si escribí algo mal, me va a salir que existe un error y me va a decir en dónde. Entonces me va a decir, hay un problema en la línea 18 en materias index.php. Entonces veo en index.php en la línea 18. ¿Y qué me dice? Aquí, nombre profesor. Entonces, ya viendo esto, puedo corregir cualquier problema que exista. Lo mismo igual con cualquier otra, por ejemplo, si aquí solo existiría fin, me va a decir que eso no existe, entonces que hay un error, me dice hay un problema con un defined index, fin, no existe, no está definido, entonces, aunque esto, o sea, obviamente esto va a pasar más con el tema cuando tú creas o cuando cambias algo, cuando se modifica algo. En este caso, como nos está generando la información, en realidad no hay mucho problema. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya servido y hayan entendido un poco más de cómo funciona el tema de CodeIgniter y cómo pueden relacionar y trabajar con dos tablas en una base de datos. Eso es todo de mi parte. Les dejo igual mi correo personal en la descripción por si necesitan o tienen alguna consulta y que esté dentro del alcance de mis manos y la pueda solventar. Eso ha sido todo. Muchas gracias.